Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. En este tiempo de tertulia vamos a hablar sobre la tribu, la familia y la salud mental. Hoy en día sabemos que las relaciones sociales positivas son un claro elemento de protección y prevención en el desarrollo de un problema de salud mental. Sin embargo, cada vez se alerta más de la soledad, el aislamiento y el individualismo como elementos que afectan a nuestra sociedad y por ende a nuestra salud mental. En ese viaje que es la vida, encontrar su tribu es para muchas personas una misión de vida. Si pensamos en las personas con problemas de salud mental, la discriminación y el estigma favorecen la exclusión social. Además, la falta de apoyos para que, por ejemplo, mujeres y hombres con problemas de salud mental puedan ser madres o padres, puede limitar en gran medida el desarrollo de un proyecto de vida y la recuperación. En este programa hablaremos sobre el papel de la familia, la de sangre, pero también la elegida, y gracias a nuestras invitadas conoceremos en profundidad cuáles son sus principales necesidades, sus miedos y deseos, sus experiencias y qué papel juegan las profesionales en ese proceso de acompañar el sufrimiento psíquico. Y estoy muy bien rodeado hoy de unas maravillosas personas. En primer lugar, saludar a Águeda. Hola. Bienvenida, Águeda. Gracias. Eres familiar de una persona con problemas de salud mental, ¿verdad? Sí, soy familiar, mi hijo es el que tiene el problema. Ajá. Se encuentra a tu lado alguien que creo que conoces bien, ¿no? Que es Sara. Sara es psicóloga, trabaja en el área de atención familiar de AFE Salud Mental. Bienvenida, Gracias. Sara. A mi derecha se encuentra Patricia, ¿no? Bienvenida, Patricia. Gracias. Eres familiar también de una Soy familiar. persona con problemas de salud mental. Y en el extremo derecho está Norberto, trabajador, cuidador en la residencia del Nogal de AFE Salud Mental. Exactamente, buenos días y muchas gracias. Sí. Bienvenido, Norberto. Además, te hemos querido también traer, ¿no? Porque al final los recursos de AFE Salud Mental, Norberto, se convierten en pequeñas familias, ¿no? Cuando pensamos en unidades de convivencia, pues una residencia puede llegar a ser como una pequeña familia, Sí, ¿verdad? totalmente, de hecho lo es. Uh-huh. Bueno, pues para ir entrando en materia, para ir calentando motores, querríamos por intentar definir, a ver si lo conseguimos, ¿no? Que es, si es posible, ¿no? El concepto de familia o tribu. Nosotros hemos querido titular el programa Tribu porque entendemos que es un concepto más amplio y a veces también más positivo, ¿no? Porque esa tribu al final es donde nos sentimos más cómodos, ¿no? ¿Qué valores integran hoy en día eso que decimos que es familia o que es tribu? ¿Cuáles creen que son los valores que vertebran ese concepto de familia o de tribu? Sí, yo creo en principio que definir lo que es familia o tribu, evidentemente se puede definir. Y seguramente si todos nosotros buscamos una definición vamos a llegar a acuerdos y vamos a coincidir, ¿no? Pero yo, reflexionando estos días atrás, yo creo que es algo personal. Incluso a veces consideramos a personas familia y no sabemos por qué. Uh-huh. Incluso yo invitaría a las personas que nos están escuchando hoy, las que nos pueden escuchar en los días posteriores, a hacer ese ejercicio, que es para mí la familia. Yo lo hice preparando las preguntas hace unos días y supuso una conexión conmigo de sentimientos, de emociones, de recuerdos, que es muy bonito. Yo soy una persona muy familiar. Ajá. Soy padre de 3 hijos, tengo una mujer que me acompaña, una pareja maravillosa. Y estos días reflexionando llegué a la conclusión de lo que yo fui, lo que soy hoy en día y lo que llegaré a ser es gracias a la familia. A mi familia de origen, a todas las personas que he conocido durante mi trayecto, a mi familia actual y a lo que llegaré a ser. Incluso he llegado a considerar familia a personas a las que he cuidado.
A día de hoy, cuando yo empecé a trabajar como cuidador fue a domicilio, con un señor maravilloso que yo todavía lo recuerdo y me emociono, porque sentí algo tan fuerte hacia él que lo consideré familia. Y a día de hoy todavía no sé por qué. Pero es como ese vínculo, esa conexión que llegamos a tener con alguien que es irrompible y no sabemos por qué. Entonces por eso creo que es algo muy, muy personal, aparte de que lo podemos definir, le podemos dar, y después la cultura también nos influye. No es lo mismo hoy en día, gracias a los cambios sociales, hay diversidad de familias y no podemos pensar lo que es una familia con un respeto, por ejemplo, de 50 años, que se decía marido, mujer, hijos, por ejemplo. No. Entonces por eso creo que es algo muy, muy íntimo y personal. Sí, estoy de acuerdo con él. La familia es la que tú haces y es la que te va a guiar durante toda tu vida. Puede ser familia de sangre, que son tus padres, tus abuelos, tus hijos, y luego las que vas adquiriendo a lo largo de la vida, tus amigos y alrededores. En este caso mío, pues se han incorporado otra gente. Y eso es lo más importante. Lo único que yo sí me parece es, tanto sea la de sangre como la adquirida por ti, o que tú consideras, son los valores que tú le das o esas personas tienen. Para mí es importante, pues, da igual en el orden, pero el cariño, el amor, el perdón, la igualdad, la autonomía, todas esas partes, eso es muy importante, porque eso es lo que te lleva a ser tú en la vida. Y eso para mí es lo más importante. ¿Qué más añado, no? Que han dicho cosas tan profundas, tan bonitas y con las que estoy tan de acuerdo. Quizás por poder decir algo más, yo sí creo que los valores a través de los años no cambian mucho en la familia, siguen siendo un poco los mismos, pero sí cambian los escenarios y la manera en la que nos relacionamos con esos valores o los transmitimos o los educamos. Creo que eso sí que cambia a lo largo de los años, pero que hay una cosa ahí nuclear, que es ese cariño, ese cuidado, ese vínculo, que lo que puede definir de forma global una tribu que sigue perpetuándose, sigue estando ahí. Sí, yo también considero que, bueno, en principio que es la primera célula de la sociedad y que está buenísimo lo que dicen, lo que plantean como tribu, porque ahora con todo esto de las familias ensambladas y me parece que lo define mejor, ¿no? Y que cada una tiene obviamente su idiosincrasia, pero que lo que no debemos perder son los valores que nos atraviesan, que es el respeto, sobre todo el respeto y la confianza. Yo creo que eso es lo que nos une como familia, como tribu, como célula, lo que nos va a hacer crecer. Me encanta, ¿no?, que tengan ese concepto tan positivo, ¿no?, que debería siempre tener la familia, que a veces no, esos valores que ustedes comentan no se dan, ¿no?, en muchas familias, ¿no?, pero quizás aquí lo que también tratamos de hacer ver es que uno puede construir su propio entorno, su propia familia, donde esos valores sí que estén presentes, ¿no? Y bueno, más allá de que las personas con problemas de salud mental pues tenemos unas necesidades concretas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de esas personas que se involucran en el cuidado de una persona con problemas de salud mental? Las necesidades, pues para mí la más importante creo que es la información, el apoyo, el tema emocional y físico, es lo más importante. Porque para mí, cuando se me planteó esto, fue un shock. Yo era novata, yo no sabía para dónde es. Hasta que le llegó la crisis, pero la crisis fue más tarde. Estuve unos años que estaba perdida. No encontré nada que me ayudara. Se me cerraban puertas, no entendía nada. Entonces, por suerte, alguien me iluminó, me tocó, me dijo, hay una sociedad que me dio, y llamé, y me tocó Sara. Y eso fue como ya el boom. Y luego cuando ya ingresaron a mi hijo, fue primordial la información que me dieron abajo, cómo acogieron a mi hijo. Una persona maravillosa, una psicóloga que para mí es que la copó un pino. Este me ha ayudado mucho a lo largo, por eso digo que es importante tener esa información, ese apoyo emocional.
lo tenemos que buscar, sí o sí. Patricia. Sí, sí, la información es básico, la contención sobre todo, que lo he encontrado solamente en AFES. Bueno, mi caso es un tanto particular, yo hace muy poco soy argentina y hace 5 años estoy aquí. Y cuando llegué a ver a mi hijo, yo tengo un hijo de 42 años, sabía que tenía alguna problemática, pero no tan grave como con lo que me encontré. Y también fue choqueante para mí. Y sola, sin familiares, sin amigos, sin nada, no sabía para dónde ir, y también alguien me iluminó con AFES, y ahí encontré toda la contención, la información, el apoyo. Lo que otra cosa sí noto que necesitamos que no nos juzguen, porque a veces siento que sí nos juzgan. Deberían hacer tal o deberían hacer, y a veces es complicado, es muy complicado. Sí, ese peso, ¿no? Que a veces recae, esa responsabilidad que recae sobre la familia, que también se juzga, ¿no? O pueden hacer sentir culpables, ¿no? De lo que le ha pasado a tu familiar, pues a la madre o al padre, muchas veces más a la madre, ¿no? Desgraciadamente. Desgraciadamente. Que es muy típico, ¿no? Y más allá de eso que comentan, ¿no? De la información y tal, el propio cuidado, ¿no? Que ustedes tienen que tener hacia sí mismos, ¿no? Ese autocuidado, ¿no? Que a veces también quizás se puedan olvidar las familias en esa digamos, en ese estrés por querer solucionar el problema que se le está presentando. Muchas familias, o yo también lo he visto así, ¿no? Pues pueden llegar a caer junto con su familiar en procesos. ¿Esto es así, Sara? Es así completamente, sí. El autocuidado es algo que se olvida y normalmente es un objetivo que las familias traen a trabajar al programa, y bueno, súper necesario retomarlo y trabajarlo. Sobre todo, lo que más se ve en atención familiar, como bien decías tú, son madres, también otros roles familiares, pero mucho más madres, que cuando hay algún problema con el autocuidado también suele tener que ver con que llevan ya muchos años pues ejerciendo muchos cuidados. Y a mí me encanta explicarles que la familia o las relaciones familiares, tribus, como lo queramos llamar, son un engranaje, ¿no? Que si uno se mueve, lo otro va detrás. Entonces, es súper importante cuando trabajas el autocuidado, ver cómo el hecho de trabajar ese autocuidado y que esa madre, padre, quien sea, retome su vida, también da un espacio para que el familiar por el que acuden pueda ser autónomo, pueda emprender algunas cosas que a lo mejor no había emprendido, pues porque estaba recibiendo ese cuidado, ¿no? Entonces se generan ahí como dos cosas paralelas que ayudan un montón. La persona que está cuidando retoma su vida y el familiar también empieza a probar que puede hacer otras cosas. Así que el autocuidado es fundamental. Bueno, sabemos que el entorno de las personas con problemas de salud mental puede ser un factor, ¿no? De cara al malestar, ¿no? No digo que sea el culpable, ¿no? Pero puede ser un factor de malestar, pero también forma parte de ese proceso de recuperación, ¿no? En positivo, de sanación del problema de salud mental. Pero ¿qué errores más comunes, no sé si Aida o Patricia, o Norberto o tú misma, Sara, suele cometer la familia, ¿no? En ese proceso de intentar, pues, ayudar a esa persona que tiene el problema? Ustedes a lo mejor ya con los años seguro que han ido adquiriendo experiencias y saben qué errores cometieron en su momento, ¿no? Sí, yo creo que el error que cometemos tanto padres como madres es a la hora de educar a nuestros hijos, ya sea con salud mental, que tengan un problema o no. Seremos sobre todo muy proteccionistas, somos sobreprotectores. No los dejamos, queremos que hacer algo, ten cuidado que se va a caer. Pues eso lo trasladamos a cuando se nos plantea un problema de salud mental, lo hacemos, no lo elevamos a 100, lo elevamos a 1000, porque creemos que esa familiar no eres capaz. Entonces nos vamos estresando de una forma tan mala y lo vamos poniendo como somos más padres, más tal, no los dejamos.
y no nos damos cuenta que tenemos que dejar eso a un lado. Que los tenemos que dejar, que ellos sean la autonomía que decía Sara, los tenemos que dejar. Y el error que cometemos, para mí, es la sobreprotección a nuestros hijos. Norberto. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. La sobreprotección además, es algo que me toca mucho porque digamos que fui una persona sobreprotegida y las consecuencias, pues después es bastante complicado salir de ahí. Se puede salir perfectamente, pero implica un trabajo personal muy grande. Yo creo que como cuidador, no sé si me puedo hacer una puntualización de la pregunta anterior, sí, quería destacar la importancia del autocuidado. O sea, porque a veces por cultura o por educación parece que somos egoístas y es todo lo contrario. Cuanto mejor estoy yo, más puedo dar al otro. Entonces, yo como cuidador profesional y también como cuidador familiar, yo lo tengo clarísimo de que si yo estoy bien, te puedo aportar a ti muchísimas más cosas que no te podría aportar si no estoy así. Entonces yo en mi trabajo diario, si yo no estuviera bien, no podría llegar a la residencia con una sonrisa, no podría estar bromeando con ellos, no podría entenderlos, empatizar como lo hago. Entonces creo que lo primero soy yo, pero no de una manera egoísta, sino para después poder ofrecer a los demás. Y ya me perdí con la... Sí, estamos hablando de esa, pues, ¿no? de los errores, ¿no?, más comunes. En tu caso, Norberto, también los profesionales, ahí apuntaba antes a la sobreprotección, también se da muchas veces en el ámbito profesional, ¿no?, el paternalismo, la sobreprotección, ¿no? Sí, es importante que la persona se haga responsable de sus propias decisiones, de sus propias emociones, de sus propios pensamientos, y un poco ayudarlo en el empoderamiento, que es fundamental. Creo que el contrario de la sobreprotección es, pues, empoderar. Patri. Sí, comparto, porque es complicado porque se juntan también nuestros propios fantasmas, digo yo, y es encontrar el equilibrio a veces, ¿no?, entre poder ayudarlos sin sobreprotegerlos, cómo hacer con lo mío, cómo autoayudarme. A veces es muy complicado. Pero yo, en mi caso particular, tuve que hacer un trabajo sobre mí primero, antes que poder ayudar a mi hijo. Interesante, ¿no? Esa propuesta, ¿no? Sí. Que haces de trabajarse uno a sí mismo y formarse. Al final ninguno estamos formados en temas muchas veces de cuidado. Tú apuntabas antes la información, ¿no? Porque salud mental carece muchas veces de información, ¿no? Sí, es que ¿no? ahora está de moda, porque se sale, pero lo que decíamos antes, en lo que estaba en la entrevista que hizo Víctor, lo que más se destaca ahora es que tenemos de la decaído, pero no, el problema de salud mental todavía es un tabú. Sí. No lo podemos hablar abiertamente. En ese sentido, Águeda, también el hecho de agruparse, ¿no?, los familiares, ¿no? En AFE se dispone de un grupo de apoyo mutuo, ¿no?, donde los propios familiares, ¿no?, se encuentran, se reúnen y comparten, ¿no?, todas esas herramientas que quizás unos ya han adquirido, otros no tienen, o tienen otras formas de mirar, ¿no? ¿Pueden contarnos en qué consiste esta iniciativa del grupo de apoyo mutuo? Bueno, yo creo que más lo puede explicar más Sara, pero yo puedo decir la parte que me concierne a mí, para qué me sirve. Para mí, la reunirnos es muy primordial, porque vamos contando nuestras experiencias, viendo, y que no somos un bicho raro, que aquí hay más gente que nos pueden escuchar, y vamos hablando sin nada imponer. Yo no te voy a decir a ti tienes que hacer, sino vamos sugiriendo. Para mí ha sido, lo más que me ha podido pasar. Eso lo uno con lo que me reúno en la psicoeducación familiar de la área externa de salud mental de la Candelaria y del hospital, y ya es el boom. Yo soy otra persona. De hecho, tengo dos personas, dos psicólogas maravillosas, una la tengo ahí y otra está allí sentada, sí, vamos. Que no lo hemos dicho, estamos grabando hoy este programa en el Centro Ciudadano del Tranvía de la Cuesta, ¿no?
que es precisamente un lugar donde ustedes se reúnen. Exacto. Y por eso nosotros hemos querido también hacer este programa aquí y que tenemos un público maravilloso que nos está escuchando, que ustedes no ven, pero que está con nosotros y sí. Sí, y es que es importantísimo, porque la labor que se hace en aquí y lo que se hace abajo, el escuchar a la familia, cómo lo está pasando, o los problemas que tiene, que muchas veces estás como muy nerviosa, no sabes cómo actuar, no sabes si lo estás haciendo bien, esto te ayuda muchísimo. Y luego abajo, cuando estás escuchando otras, somos un mundo, porque cada uno tiene la forma de ver las cosas de distinta manera. Escucharte, que la otra persona te escuche, profesionales te escuche, es maravilloso. Allí nos reunimos profesionales, incluso pacientes que están allí. Escucharlos a ellos también te aporta muchísimo. Ya has dicho ya dos claves, una es la información y otra el ser escuchado, ¿no? Y escuchar y ser escuchado, ¿no? Es lo más importante. Sara, en torno a este grupo de apoyo Sí. mutuo, ¿qué más puedes contarnos? Bueno, yo ahí no coincido nada contigo. Si alguien puede hablar de los grupos de ayuda mutua, son ustedes, tanto tú como Patricia, o sea, muchísimo más que yo. Yo aquí añadir simplemente una experiencia personal mía con respecto a los grupos de ayuda mutua. Yo he tenido la oportunidad de estar presente este año y bueno, a mí lo que más me sorprende de todo, y lo he compartido también con las familias que participan, es que he podido preguntarles el por qué están allí, incluso después de tantos años, por qué siguen allí, cuando incluso muchas de las familias tienen historias de una recuperación, de unas historias que a priori podrías decir, bueno, ¿y por qué sigues aquí si todo está bien, no? Y lo que me encanta escuchar es que a cada persona le sirve por una cosa distinta, que nada tiene que ver la una de la otra. ¿Y por qué estás aquí? La respuesta de una persona es totalmente diferente a la de otra y le aporta una cosa distinta y es como, wow, qué poderoso esto, ¿no? Sí. Que se genere esto, que sea útil de tantas maneras distintas, simplemente con una reunión. Sí, incluso antes estábamos hablando del tema de cuidados, ¿no? Esto sería, Patricia, una forma de cuidarse, ¿no? Sí. Hay un dato, ¿no? Que es que 4 de cada 10 cuidadores se sienten incapaces de afrontar ese estrés que están sufriendo, ¿no? En un momento a lo mejor determinado, no digo que sea crónico, pero sí, ¿no? Puntualmente. Quizás esos espacios también sirvan para ese desahogo, ¿no? Y esa, ¿no? Uno se encuentra, como yo digo siempre con mis compañeros allá, hablamos el mismo idioma. Ajá. Porque a veces cuando hablas con otras personas te dicen lo que yo decía antes, no, que no nos juzguen, ¿no? Te dicen lo que debemos hacer. Tu hijo debería hacer, debes hacer o tenés que... en cambio aquí no, se trata de escucharnos, es muy enriquecedor porque es un ida y vuelta. Siempre algo te llevas de las experiencias de los demás, decís, lo puedo ver, no lo había visto bajo ese prisma, lo puedo incorporar, cuánto impacto tiene la experiencia propia en los demás. En lo personal ha sido enriquecedor y muy contenedor. Otra de las iniciativas que lleva AFES a cabo es la atención psicológica, ¿no? De manera como más individualizada, ¿no? a la familia. No sé si es su caso, si ustedes han tenido esa atención, ¿no? Dentro de AFES y conocer un poco cómo ha sido esa experiencia, ¿no? O tú, Sara, también contarla como profesional que la ejerce. Para mí ha sido primordial. A mí la primera vez que se me abrió AFES, cuando yo llamé a AFES, dije que lo que me pasaba, enseguida me dieron cita. Era una época mala porque era incluso cuando la pandemia, no se podían hacer muchísimas cosas, y tropecé con Sara. Sara me escuchaba. Yo nunca oía a Sara que me decía tienes que hacer. Yo hablaba, y para mí yo salía de allí, vamos, la más grande del mundo mundial. Yo me parecía que ya mi túnel ya tenía una puertita ahí en el fondo estaba, y cada vez fue más. Luego iba con mi hijo. Ya ahí no fue la experiencia con la psicología, con la psicóloga abajo, fue individual conmigo, pero fue el grupo familiar que, vamos, me enseñó también muchísimas cosas. Por eso la ayuda psicológica
cuando tienes un problema de esto es primordial. Cuando tienes que ayudar, no solo a un enfermo de salud mental, a cualquier enfermo. Debemos buscar la ayuda psicológica, porque podemos caer perfectamente, porque nuestro estrés, porque el afán de ayudar nos lleva a un estrés físico y psíquico a tope, ¿eh? Entonces, esa ayuda, esa tranquilidad, y que vas encontrando, decir, pues tiene un fin, pues puede curar, ese optimismo te lo vas creando y te lo vas creyendo. Y que es verdad. Sí, No es que te lo creas, es que por estadística ocurre. Yo lo tengo por experiencia mía, por mi hijo. O sea que... Patricia, tú antes nombrabas el tema del equilibrio, ¿no? De encontrar ese punto en el que ni por exceso ni por defecto nos pasemos, ¿no? En ese apoyo que podemos prestar a nuestro ser querido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese apoyo o esa familia o ese entorno ya se convierte en un ambiente tóxico, ¿no? En un ambiente que a veces es irrespirable, o cuando nosotros mismos tenemos un familiar que no digo que sea un familiar con problemas de salud mental, sino un cualquiera, ¿no? O sea, que no ayuda, ¿no? Que se convierte en alguien... Y complica el día a día, porque es complicado para uno que tiene ese compromiso, al menos lo fue para mí, encontrar este equilibrio con mi hijo que tiene una negativa ante su patología, que no sé cuál es porque ni siquiera quiere tratarse. Encontrar ese equilibrio me resulta muy difícil porque yo no exteriorizo, o sea, intento hacia él, o sea, para con él comportarme de determinada manera, como me dicen los psicólogos o como me lo indican, y no lo sé gestionar hacia interiormente, ¿no? Entonces ahí es donde se me complica. Y con los demás familiares, bueno, te da mucha impotencia tratar de transmitirle lo que uno va aprendiendo, lo que ha ido aprendiendo en el camino, y que el otro familiar, no el que tiene el problema de salud, sino que el otro familiar actúe de otra manera, queriendo hacerle hacer cosas, o paternalizándolo. Es complicado. Norberto. Sí, yo creo que es también bastante complicado porque yo soy de las personas que piensan que quizás en un momento determinado, pero claro, es delicado decirlo porque depende de las circunstancias de cada persona, pero a veces viene bien alejarse un poquito para poder reflexionar, para poder sentir y para poder salir de ese ambiente tóxico, pero claro, no se puede decir de manera rotunda, depende un poco de cada caso, de cada persona, y sobre todo pedir ayuda para saber un poco, que te ayuden a guiar en si tomas esa decisión, si no la tomas, y que te den herramientas para gestionar todo eso. Bueno, yo desde la parte de atención familiar, de lo que hacemos, en este sentido a mí me gusta mucho hablar en términos de utilidad o inutilidad de lo que hacemos, ¿no? No tanto de toxicidad o cosas así, sino de, bueno, qué es lo que queremos conseguir y qué estamos haciendo para conseguirlo. Y si no estamos lográndolo, tenemos que ver si realmente eso no se puede lograr o si los medios que estamos utilizando, la forma en la que lo estamos haciendo, no está resultando útil. Por lo tanto, tenemos que buscar otra manera de hacerlo, ¿no? Y ahí podemos trabajar mucho pues cosas que pueden resultar tóxicas, como los estilos de comunicación. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, la forma de las relaciones que se crean en la familia. Y si conectamos con que de la forma que lo estamos haciendo no está siendo útil, pues cabe la posibilidad de que busquemos otras formas más útiles y menos tóxicas. Y que en paralelo al final también hay que decir que la familia no es responsable en última por instancia de la vida de la persona, ¿no? Y también debe ser la persona con problemas de salud mental quien se trabaje ¿no?, de manera integral, ¿no? O sea, de una manera, porque claro, si el familiar se está trabajando por su lado, pero luego la persona no... Exacto. No hace nada por mejorarse. También un trabajo de llegar, bueno, llegamos hasta aquí. Muchas veces es, bueno, este objetivo es conseguible o no, porque depende de ti o no, ¿no? Lo que depende de ti lo podemos trabajar. Lo que no depende de ti tenemos que trabajar en que aceptes que no depende de ti. Claro. Tú nombrabas antes, Sara, el tema de, y lo nombraba yo también, el tema de que casi siempre son madres, ¿no?, las que se acercan a AFES, ¿no?, pues a solicitar información, atención psicológica, grupos de apoyo mutuo, lo que, ¿no?, los recursos existentes que haya.
Se trabaja desde AFES por corregir de alguna manera esta brecha, ¿no? Pues implicar a los padres también en el proceso de recuperación o de apoyo a su familiar. Sí, totalmente. Si no recuerdo mal, los datos de 2023 eran algo así como 138 mujeres atendidas frente a 51 hombres. Creo que no voy mal, algo por ahí. Sí, sí. Es una brecha enorme, importantísima, sí. sí. Pero bueno, a mí me gusta quedarme con que hay 51 hombres. Y si nos vamos para atrás, muy probablemente no hubieran 51, hubieran menos. Entonces, algo está cambiando, algo pequeñito, pero algo está cambiando. Por supuesto que trabajamos para cambiar eso, se hace todo lo posible. Por ejemplo, desde mi campo, ¿no? Desde mi área chiquitita, siempre intentamos involucrar al entorno próximo de la persona, a todas las personas que sean cercanas e importantes, pues intentar traerlas, ¿no? Evidentemente entre eso están los padres, hermanos, amigos, quien sea. En mi caso particular yo sí observo que hay como más reticencia por parte de los hombres a venir a atención psicológica. No sé muy bien por qué, pero yo lo que hago en ese caso es decirle a la familia que sí está allí, que me den una oportunidad a mí, que me den una oportunidad, que vengan, que me conozcan, que se sienten, que no se van a encontrar nada de lo que se han imaginado, que no le leo la mente a nadie, ese tipo de cosas, y muchas veces cuela, y luego vienen y repiten. Pero es verdad que es un poco más complicado, seguimos en la lucha y se consiguen cosas. Hay un tema que es complejo, ¿no? Que afecta de alguna manera al ámbito familiar, ¿no? Y es esa precariedad que acusa al colectivo de personas que tenemos un problema de salud mental, ¿no? Por falta de empleo, por falta de recursos económicos, al final también por falta de un proyecto propio de vida, ¿no? Que nos pueda llevar a la independencia o a la autonomía, ¿no? Y esto de alguna manera también afecta a las familias, porque claro, pues convivir de repente con una persona que tiene 50 años, que tú ya a lo mejor como familiar tienes 80, ¿no? ¿De qué manera o cómo podemos revertir este tipo de situaciones o de qué manera AFES está trabajando en esto? Norberto. Yo creo que se trata de un poco de reeducar, de lograr ese cambio. Con el tema de... Es que no, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, va un poco orientado a que, por ejemplo, ¿no? Una familia, un hijo, pues tiene pocos recursos económicos, normalmente a lo mejor una pensión no contributiva de X dinero, poquito, ¿no? Y esto de alguna manera hace que, pues, a lo mejor el familiar también le dice, pues, no, pues tú no trabajes, tú te quedas aquí en casa, la persona termina careciendo de un proyecto de vida. Y esto hace que de alguna manera nunca pueda llegar, por un lado, la persona a desarrollarse, pero por otro también a que el familiar tampoco tenga esa libertad, ¿no? de vivir independiente. Se ven de alguna manera atados durante toda la vida, a veces también por algún interés. De repente a lo mejor la persona con problemas de salud mental, que pasa mucho con las mujeres, termina siendo cuidadoras de sus padres, pero de alguna manera es todo como muy precario, ¿no? O que lleva a la precariedad, ¿no? Económica. Sí. Sí, es complicado, porque como comentas, también hacerse responsable de los cuidados de su padre, de su madre, de su familiar mayor, pues también eso va a repercutir un poco pues en su propia salud mental. Y es difícil, bastante difícil. Sí. Yo creo que esto lo embano con lo de antes. Si tú a tu familiar, cuando está en el proceso, cuando eres más joven, le estás invalidando, no eres capaz, pues lo dejas en casa, pues tendrás un adulto que está en casa, no tendrá trabajo. Si a eso le une ya el estigma de trabajar fuera, pues tú imagínate, es el cóctel Molotov. Entonces, si tú a tu familia de pequeño, cuando eres más joven, le vas potenciando que es capaz, que puede ser autónomo, que se puede defender, que puedes hacer 20.000 cosas. Hoy en día en algunas empresas también se ayuda, pues le podemos abrir para que sea en un futuro una persona más libre, más autónoma y que no dependa tanto de la persona, por ejemplo, en mi caso, de mi hijo, dependa solo de mí, sino claro, que él pueda ser capaz de salir adelante. Pero soy yo la que tengo, porque si yo lo invalido, ya soy yo la primera lo que no le voy a dejar que trabaje en el futuro.
Sí, que un poco es lo que hablamos antes, que es sobreprotección. Exacto. Sí. Entonces, Una sobreprotección que a la vez genera una dependencia Exactamente. económica Sí. para muchas Total. cosas. Y también comentabas la pregunta, algo de qué se hace en AFES, ¿no? Sí. Para esto. Bueno, muchas cosas. Una global que se me ocurre es recibir a la persona que tiene o que sufre el problema de salud mental en ese momento y escuchar cuál es su proyecto de vida, Claro. validarlo y acompañarle y dar, por supuesto, dar por válido cualquier proyecto de vida que la persona quiera y acompañarle en lo posible para que lo logre con esa visión de que, por supuesto, que lo puede lograr. Norberto, antes nombrábamos, ¿no?, que trabajas en un recurso especializado, ¿no?, en AFES Salud Mental, esa residencia. También existen otros, como las viviendas supervisadas, ¿no? Sí. ¿Puedes contarnos en qué consisten este tipo de recursos, ¿no? Porque creo que son interesantes, por un lado también por la falta de vivienda que tenemos en Canarias, ¿no? Si eso se le añades que eres un colectivo desfavorecido, pues más complicado lo vas a tener para poder vivir, ¿no?, de manera semiautónoma, ¿no? Es importante. Yo creo que cada persona, para poder desarrollar su proyecto de vida, lo principal es tener las necesidades básicas cubiertas. Yo trabajo en la residencia Nogal desde hace 2 años y es un recurso alojativo de AFE junto a las viviendas supervisadas que en la actualidad oferta 20 plazas. Evidentemente es una residencia sociosanitaria, entonces está bajo la ley, pero a mí me gusta destacar que más que una residencia sociosanitaria es un hogar. Es un centro abierto en el que conviven 20 personas y en cierta manera esas 20 personas se han convertido en la familia o la tribu de cada uno de ellos. Ellos hacen vida normal, entran, salen, van a tomarse un café, salen a pasear y en la residencia están acompañados las 24 horas. Tenemos el equipo multidisciplinar está formado por la dirección, por la terapeuta ocupacional, animadora sociocultural, en la técnica de inserción, el equipo de cuidadoras y equipo de limpieza. Y trabajamos todo al unísono para ayudarlos a que tengan la mejor calidad de vida posible. Dentro de la residencia hay una serie de programas, trabajamos siempre bajo protocolo. Y lo que comentabas antes, que es muy importante, que también se hace en la residencia, es que se les pregunta a ellos en persona cuál es su proyecto de vida. Y a partir de ahí se les acompaña. Y con respecto a las viviendas supervisadas, ahí la principal diferencia es el grado de autonomía. Las personas que viven en las viviendas supervisadas tienen quizás un grado de autonomía mayor. De hecho, muchas de las personas que viven en el Nogal vienen de los pisos supervisados. Si no recuerdo mal, hay 9 viviendas supervisadas y las plazas creo que son como máximo de 5 personas. Y yo desde mi punto de vista lo veo como personas que, como si nosotros nos alquilamos una habitación y vamos a vivir a un piso compartido, pues lo mismo. Tienen el apoyo de un educador y algo que se me olvidó que también pasa en las residencias es el apoyo del equipo ECA, que es el equipo comunitario asertivo. Sanitario, en este Sí, caso. está formado por un psiquiatra, trabajadora social y enfermera. Entonces, ese es todo el equipo que forma parte de ambos recursos y trabajamos por y para ellos. Bueno, para finalizar, la experiencia de transitar por una experiencia de sufrimiento, ¿no?, tanto en primera persona también como desde la familia, puede ser altamente traumática. Yo también he visto a mi propia familia también pasarlo muy mal, ¿no?, en mis crisis, ¿no?, pero también puede ser un proceso de aprendizaje, ¿no?, que han aprendido cada una de ustedes en estos años, ¿no? Si pudieran rescatarse, que será mucho lo que han aprendido, pero alguna cosa que quieran destacar de ese Pues yo proceso. lo que he aprendido es a cuidarme, a tener un carácter positivo para poder acompañar a mi hijo en este camino. Interesante. ¿Y tú, Patricia? Lo mismo, no sabía Ajá. lo que era acompañar. Vale. Yo pensé que acompañar era hacer por el otro y no tenía nada que ver. Y desde ahí es donde digo que tuve que trabajar sobre mí primero para poder ayudarle a mi hijo. Y, bueno, muchísimas otras cosas más, pero para sintetizar eso. Y bueno, como profesionales también, que han aprendido en estos años. He aprendido todo. Rescatar O sea, alguna creo que lo que idea. más he aprendido es a desaprender, realmente, a dejar mente en blanco y, bueno, vamos a empezar de cero, ¿no?
Vamos a escuchar, vamos a entender la familia, cómo habla la familia, cómo se relaciona la familia, qué familia es esta, ¿no? Con su propio lenguaje y así con cada una. Y a partir de ahí, entendiéndola, la puedes acompañar. Eso para mí ha sido un aprendizaje brutal. Es como, olvídate de todo lo que te enseñaron y empieza otra vez. Claro, interesante además porque has rescatado lo que hablamos al principio, que es la diversidad, ¿no? Que no hay dos familias iguales y con cada una tienes que... ¿Y tú, Norberto? El aprendizaje es enorme. O sea, yo empecé a trabajar como cuidador sin formación. O sea, vamos. Tenía que trabajar, me lo ofrecieron, vamos. Y es día a día. O sea, cada día se aprende algo nuevo. Las personas a las que acompaño, prefiero decir acompañar más que cuidar, me aportan algo maravilloso todos los días. O sea, un aprendizaje constante, me ayuda a conocerme a mí mismo, a gestionar mis emociones, a gestionar mis pensamientos. Es que al final, gracias al otro, nos conocemos y aprendemos muchísimo. Es muy gratificante. Bueno, pues hemos llegado al final. Ahora sí, vamos a irnos con el rincón de las palabras. Quisiera también despedir, como se merece, ¿no? A Águeda, muchas gracias por tus intervenciones en Radio Imalia. Me ha parecido fantástico, ¿no? Todo lo que has aportado. Y bueno, seguimos ahí en esa brega, ¿no? En esa lucha por mejorar las cosas. Muchas gracias por invitarme y por acompañarme durante todo ese tiempo. Muchas gracias, Sara, compañera, que estamos cerquita y siempre compartiendo espacios y demás. Muy interesante lo que has aportado también, Sara, desde esa perspectiva tan necesaria, ¿no? Porque también tanto Águeda como Patri lo han nombrado, ¿no? Esa importancia, ¿no? De ese apoyo, ¿no? También profesional a las familias, o sea que muchas gracias. Gracias a Norberto, que también ¿no? desde ese rol profesional, ¿no? Como te comento a ti, igual para Norberto. Y muchas gracias a ti también, Patricia, porque también has dado claves interesantes, ¿no? De cosas que nos han hecho reflexionar. Yo creo que también a las propias personas con problemas de salud mental, ¿no? Que también a veces delegamos esas culpas, esas responsabilidades en nuestros propios familiares, ¿no? Como tú no lo has hecho bien, tú no me educaste bien, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tanto la familia como las personas con problemas de salud mental debemos remar, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Sin echarnos esas culpas, ¿no? Sin esos prejuicios, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes por invitarme. Y nada, nos vamos ya con nuestro querido Rincón de las Palabras. Ruth Reyes trae hoy con nosotras un texto, es un texto anónimo que viene a abordar el tema de la familia y de esos matices, ¿no? Que hemos ido viendo a lo largo del programa, esa diversidad digamos de familias, de personas, ¿no? Que no hay nadie igual. Así que nada, cuando tú quieras, Ruth Reyes, estamos a la escucha. Muchas gracias, Enrique. La familia es un plato difícil de preparar. Son muchos ingredientes. Reunir a todos es un problema. No es para cualquiera. Los trucos, los secretos, el imprevisible. A veces dan ganas de desistir. La familia es un plato que emociona y la gente llora de alegría, de rabia o de tristeza. Lo peor es que todavía hay gente que cree en la receta de la familia perfecta. Tontería, todo eso es una ilusión. La familia es afinidad, es receta de la casa. Y cada casa le gusta preparar a la familia a su manera. Hay familias dulces, otras medio amargas, otras apimentadísimas. Hay también las que no tienen gusto de nada. Sería ese un tipo de familia dieta, que se soporta solo para mantener la línea. También las hay que se indigestan, intoxican. En cualquier caso, la familia es un plato que debe ser servido caliente, cálido. Una familia fría es insoportable, difícil de comer. En fin, la receta de familia no se copia, se inventa. Hay familias que requieren mucho tiempo para prepararse. Otras, por el contrario, se hacen de repente. La gente va aprendiendo poco a poco, improvisando y transmitiendo lo que sabe en el día a día. Muchos se pierden el recuerdo. Lo que este veterano cocinero puede decir es que, por poca gracia que tenga, por malo que te pueda parecer su sabor, la familia es un plato que hay que probar y comer. Si puedes saborearlo,
saboréalo. Olvida las etiquetas. Moja el pan en esa salsa que queda en la olla, en la cacerola. Aprovecha al máximo. La familia es un plato que cuando se acaba, nunca más se repite y luego anhela su sabor. Feliz quien la tiene y sabe disfrutarla, aprovecharla y valorarla. Así que, perdónense, acéptense, tolérense, quiéranse y vivan como si fuera el último día que van a estar juntos. Porque cuando falta un miembro de ella, es cuando nos vemos como familia. Pareciera que el ingrediente que nos une es el dolor y la ausencia.